de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. El Señor en el Evangelio nos está pidiendo, como lo dice en otra parte, que no andemos tan preocupados por las cosas materiales, ni por qué vamos a comer, ni por qué nos vamos a vestir, con qué nos vamos a vestir, con qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir, que es claro que hay que trabajar, pero hay que tener la confianza puesta en el Señor, que busquemos el reino de Dios, que seamos justos, esto es, ajustados siempre a su palabra, que es sabiduría y amor, porque cuando Dios manda algo, es por amor a sus hijos. Cuando Dios prohíbe algo, es su amor. El que está ordenando es su amor, el que está prohibiendo. Nos dice el apóstol Santiago que no vayamos a decir que fuimos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque Dios es amor, porque de Dios solo procede la bondad y el amor. Es que hay personas que se escudan en decir, es que Dios me puso una tentación como prueba. No, las tentaciones no vienen de Dios. Un papá o una mamá que son amorosos con sus hijitos, no andan poniéndole zancadillas a los hijos para que caigan. Dios es amor. Pero hay personas, repito, que llegan a decir, es que Dios me puso esa persona en el camino para tener una relación de pecado, por ejemplo, una relación de adulterio. No, las tentaciones vienen de dos fuentes, o del tentador que es el espíritu del mal, o vienen de las fuerzas instintivas que hay en el ser humano y que se llama la concupiscencia. Pero fuerzas instintivas que se pueden domar. Recuerdo a un sacerdote que decía, predicando a los jóvenes, digan a ese potro salvaje que hay dentro de ustedes, va a galopar cuando yo quiera y hacia donde yo quiera, porque aquí el que llevo la rienda soy yo. Pues de eso se trata. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que dominar las fuerzas instintivas que hay en nosotros. ¿Y cómo se hace? Con oración, con vigilancia, con sacrificio. Cuando uno empieza a conocer un camino, hablo del campo, cuando uno empieza a recorrer un camino que no conocía, entonces ve que aquí hay una piedra, que allí hay una hondanada, que allá hay una raíz que sobresale. Pero cuando ya conoce ese camino, cuando ya lo ha recorrido, y esa es como la cotidianidad nuestra, el camino que recorremos todos los días.
Entonces ya sabemos dónde hay un escollo, dónde hay una piedra de tropiezo. Y o pasamos con cuidado o esquivamos esa piedra. Pero una persona que tropieza hoy y tropieza mañana y tropieza luego y está tropezando, va a caer o sencillamente está cayendo todos los días. Y tienes una responsabilidad personal porque lo está permitiendo. Y como lo dice Santiago, entonces quien concibe el pecado, quien concibe la tentación, cae en pecado. Y el pecado engendra la muerte, porque el pecado es una tragedia terrible para los seres humanos. Es necesario revisar, es necesario analizar. Hay piedras de tropiezo en tu camino, hay tropezares que exacerban, que inquietan las fuerzas instintivas que hay en ti, o que te invitan a otras formas de pecado. Pues es necesario tomar distancia, es necesario abrirse, como dicen los jóvenes en este tiempo, abrirse para no caer en tentación. El pecado, les decía, es una terrible tragedia. La segunda forma que les hablo, la concupiscencia instintiva que hay en el ser humano, de eso nos habla el Señor. Hace pocos días nos dijo que lo que entra en el ser humano no es lo que daña al hombre, sino lo que sale del corazón humano es lo que daña al ser humano, porque él sale toda la forma de maldad, pero ese corazón se puede purificar y entonces de ese corazón lleno de bondad saldrán todas las formas de bondad, y de sus labios y de los sentidos y de su quehacer, de sus obras, saldrá bondad y amor para Dios y fidelidad para el Señor y amor para los hermanos. Dios nos está llamando hoy a la fidelidad. Las virtudes son como los frutos. Los frutos empiezan a aparecer en un árbol como una pequeña florecita. Y esa florecita se va fortaleciendo y de esa flor viene un fruto que al iniciar es pequeñísimo, pero se va formando, va madurando, va creciendo, se va fortaleciendo, se forma un hermoso y bello fruto que más adelante entonces será una fruta que se puede consumir, sabrosa, hermosa y sabrosa, aromatizada. Pero si esas florecitas son perturbadas por insectos, por enfermedades, o si esos pequeños frutos son también perturbados por insectos y por enfermedades y no hay cuidado, no hay protección, entonces, como decía ayer el Salmo, son como un árbol que no da fruto en su sazón, se agostan sus hojas, se caen. Las virtudes, fortalezcamos la virtud de orar, la virtud de la paciencia, la virtud de la sabiduría, la virtud de la pureza, la virtud del amor a Dios. En fin, las virtudes hay que fortalecerlas. ¿Y cómo? Nutriéndolas todos los días. Ya les decía, oración, vigilancia, sacrificio y alejarnos de toda tentación. Dice el Señor, resistan a la tentación y ella huirá de ustedes. Pero si una persona se pone a contemplar un mal pensamiento, se pone a contemplar una posibilidad de pecado con su mirada o en su sentimiento, va decayendo su virtud. Presentémosle al Señor unas virtudes fortalecidas, como frutos sabrosos, carnosos, hermosos y aromatizados, para que nuestra vida sea verdaderamente
complacencia para Dios, alegría, alabanza para el Creador. Desde el amor de Dios nuestro Padre les dejo estas inquietudes.